Ligamentos de la columna cervical. Este trabajo fue realizado por los residentes de posgrado de ortodoncia de primer semestre de la Universidad Antonio Nariño, Jason Cepeda, Alejandro Lugo, Jimena Pérez, Milagro Rodríguez y John Rojas, para el área de anatomía a cargo del Dr. Oscar Daza. Las vértebras cervicales. Son las vértebras que se sitúan en el cuello permitiendo su movilidad. Se disponen en número de 7 y se denominan C1 Atlas, C2 Axis, C3, C4, C5, C6 y C7 denominada vértebra prominente. Estas vértebras permiten movimientos como flexión, extensión, rotación e inclinación. Las dos primeras vértebras cervicales tienen una morfología especial, por lo tanto se denominan atípicas y sus nombres son respectivamente Atlas y Axis. Estas vértebras son generalmente pequeñas y delicadas. Sus apófisis espinosas ubicadas en la región posterior son pequeñas, con excepción de la C7, también denominada vértebra prominente, por su mayor longitud de la apófisis espinosa. Es la primera vértebra cuya apófisis espinosa se puede sentir al ser palpada. Las vértebras cervicales se pueden diferenciar por tener un agujero en la base de sus apófisis transversas, agujero que dará paso a la arteria y vena vertebral. Estas vértebras permitirán la rotación del cuello, específicamente el atlas, que permite al cráneo movimientos de flexión y extensión, y el axis, que es el responsable de rotación de la parte superior del cuello. La vértebra C3 es la vértebra patrón. A partir de ella, todas las vértebras son prácticamente iguales. Además, poseen un canal raquídeo muy ancho, porque coincide con el comienzo de la médula espinal. Los discos intervertebrales de la región cervical crean lo que se llama la lordosis cervical, curvatura cóncava dorsal de la columna. Por lo general, todas las vértebras cervicales presentan una morfología muy similar de C3 a C7. Una vértebra cervical típica presenta las siguientes características. Un cuerpo que es rectangular por su diámetro transverso mayor, y en este se van a situar los discos vertebrales. Las apófisis transversas poseen un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y un agujero por donde va a pasar la arteria y vena vertebral. La séptima vértebra cervical no presenta este agujero. Después se ubica el pedículo entre apófisis transversa y láminas, que están en disposición posterior para conectarse con las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas de C2 a C6 son bituberculosas, mientras que C7 es la más prominente y no es bituberculosa. Estas vértebras presentan un tipo de articulación anfiartrósica, por lo tanto son articulaciones medianamente móviles. La vértebra C1 o atlas es un hueso con forma de anillo que se diferencia de las demás vértebras debido a que carece de proceso espinoso y de cuerpo, y que consiste en dos masas laterales conectadas por los arcos anterior y posterior. Sus caras articulares superiores son cóncavas, recibiendo los cóndilos occipitales. En la cara interna de las masas laterales va a pasar el ligamento transverso, que va a dividir en dos porciones, una que va a recibir la apófisis odontoides o anterior y una posterior, donde se ubica el conducto medular. Vértebra C2 o axis. Desde su cuerpo se proyecta un diente con forma de clavija, llamado proceso odontoides. Proceso que se va a articular con una carilla interna
presente en el anillo anterior del atlas. Allí se va a dar una articulación denominada trocoide, que va a estar estrechamente limitada por el ligamento transverso y que permite un gran rango de movimiento de rotación del cuello, articulación atloidea o odontoidea. Ligamentos de las vértebras cervicales. Primero, debemos decir que un ligamento es una banda de tejido conjuntivo fibroso muy sólido y elástico, que une los huesos entre ellos en el seno de una articulación. El ligamento permite el movimiento, pero evita también mover los huesos de modo excesivo, lo que previene las luxaciones en caso de movimientos forzados. Los ligamentos son encargados de estabilizar la columna vertebral. El ligamento vertebral anterior común se ubica por delante de los cuerpos vertebrales. Es un ligamento muy extenso, que se origina en la apófisis basilar del hueso occipital hasta la segunda vértebra sacra. Su función es limitar el movimiento de extensión de la cabeza. En la parte posterior del cuerpo vertebral se puede observar el ligamento vertebral posterior común, que se origina en el borde anterior del agujero magno y la dura madre hasta la base del coxis. Su función es limitar el movimiento de flexión de la cabeza en conjunto con otros ligamentos. Al retirar el ligamento vertebral posterior común y fragmentar las vértebras a nivel de las láminas, podemos observar los ligamentos profundos en una vista posterior. A continuación, podemos observar el ligamento cruciforme, que se encuentra formado básicamente por tres ligamentos. El primero de ellos, el ligamento transverso, que va en sentido transversal desde las masas laterales del atlas y divide el espacio articular y el espacio medular. Es el encargado de rodear la apófisis odontoides del axis. El segundo ligamento que conforma el ligamento cruciforme, en su posición superior, es el ligamento occipitotransverso. Y el tercero de ellos es el ligamento transverso axoideo, que se une a la cara posterior del cuerpo del axis. Este ligamento es el principal responsable de la protección para evitar una subluxación anteroposterior entre C1 y C2 y evita que la apófisis odontoides lesione la médula en caso de colisión. Al retirar el ligamento cruciforme, podemos ver los ligamentos internos, encargados de dar estabilidad a la articulación atlas, axis y occipital. El ligamento apical va a estar ubicado desde el vértice de la apófisis odontoides hasta el borde anterior del foramen magno. Su función es fijar y estabilizar la apófisis odontoides con la porción basilar del hueso occipital. Los ligamentos alares, que van a conectar el odontoides con los cóndilos occipitales lateralmente. Su función es limitar los movimientos de rotación y evitar que la cabeza gire demasiado para cualquiera de los dos lados, y también limita la flexión lateral. Por último, la zona de las articulaciones sinoviales intervertebrales unen a otras vértebras entre sí y está conformada principalmente por 4 ligamentos importantes. El primero es el ligamento interespinoso, que se extiende entre las apófisis espinosas de todas las vértebras. Su función es limitar el movimiento de flexión. El ligamento supraespinoso, que conecta las puntas de las apófisis espinosas y forma el fuerte ligamento nucal que pasa por detrás de la columna cervical. Tiene como función limitar el movimiento de flexión cervical. Los ligamentos intertransversos conectan las apófisis transversas adyacentes. Su función es limitar la flexión lateral del lado opuesto a la flexión. Y por último encontramos el ligamento amarillo, encargado de conectar las láminas adyacentes entre sí. Se ubica de la parte interna inferior
de la lámina de la vértebra superior hasta la parte externa superior de la vértebra inferior. Su función es limitar la flexión cervical y trabajar en conjunto con los ligamentos intertransversos en la flexión lateral.